Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del 20 de marzo para poder avanzar un poquito más. Tenemos dos temas que ampliar. Tenemos las redes semánticas que desde un principio vamos a darnos cuenta que tienen mucha relación y prácticamente terminan siendo lo mismo con los mapas conceptuales y mapas mentales, pero son nombres que vamos a escuchar, vamos a encontrar incluso en internet, y entonces vamos a dar a conocer algunas características de ella. Una red semántica o esquema de representación es una red en forma de representación de conocimiento, en la que los conceptos y sus interrelaciones se representan mediante un grafo, una imagen. En caso de que no existan ciclos, estas redes pueden ser visualizadas como árboles. Las redes semánticas son usadas, entre otras cosas, para representar mapas mentales y mapas conceptuales específicamente. Entonces es un tema que va amarrado con la sesión anterior. Esta sesión, como todas, está siendo grabada y yo la voy a compartir después con ustedes para que vuelvan a verla. El objetivo de una red semántica es desarrollar una infraestructura para generar datos que las computadoras pueden entender de tal forma que puedan ser compartidas y procesados, no solo por personas, sino también por herramientas automatizadas. Esta es una de las características y como les dije la vez pasada, vamos a tener algunos nombres de unas aplicaciones o espacios en el Internet que nos van a ir apoyando en la elaboración de estas herramientas, de estas técnicas. Las características, pues representa visualmente la información en forma jerárquica. Veamos acá el ejemplo. El tema principal, el perro. El perro es un mamífero. El perro persigue a un gato, ¿sí?, que también termina siendo un mamífero. Entonces, con este ejemplo vamos a poder trabajar directamente en las herramientas que se les den a conocer el día de hoy. Permiten heredar propiedades de otros nodos de clase mayor, lo que facilita la inferencia del conocimiento, que es lo que acá se hace con el ejemplo. La red semántica es un grafo, prácticamente es un dibujo en donde se muestra la información hilvanada de tal forma de que sea fácil su comprensión. Los conceptos son unidos mediante relaciones y ahí están las flechitas que son las que van relacionando la información y nos van dando la pauta hacia dónde tendría que ir dirigido el concepto. Los beneficios ayudan en el proceso de adquisición de conocimientos. Búsqueda, en este caso también nos sirve de búsqueda, consulta y recuperación eficiente de la información. Integración de información, al final la vamos a tener en un solo espacio si la representamos por medio de estos mapas o de una red. Y al final terminamos, como dije, siendo lo mismo. Los componentes son los nodos, o sea, las figuritas. En este caso, específicamente nos referimos a la figura que siempre va a llevar un texto para hacer referencia en ella. Y los arcos, que serían las relaciones que se van a ir dando. Nodos, entonces, se sigue aclarando, son utilizados para representar elementos del dominio. Estos pueden ser objetos físicos, objetos conceptuales, representados gráficamente como rectángulos. Por lo general son rotulados con los nombres de los elementos representados. Y los arcos representan relaciones entre los elementos. Un arco o enlace se muestra como un vector desde un nodo a otro. Y acá vamos a encontrar entonces que hay tipos. Hay tipos que podemos enlazarlos muy bien con el inicio de una frase, es un, o con el inicio de otra frase con tiene un. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, es un ser humano. Es mujer y en este caso sube la otra figurita al concepto principal, que sería Carla, igual sigue siendo mujer.
representan relaciones entre los elementos. Un arco o enlace se muestra como un vector desde un nodo a otro. Carla tiene edad, Carla tiene altura, Carla tiene peso. Se utiliza para identificar que un cierto nodo tiene o pase una cierta característica o atributo o propiedad del tema principal. Y acá un ejemplo mucho más amplio para que pues lo revisemos despuesito con tiempo cuando volvamos a ver la sesión y van a poder buscarle relación, aunque ahí están las flechitas y también tiene palabras que van relacionándolos, pero hay que revisarlo para poder irle entendiendo un poco más a este ejemplo que es un poquito más grande de los anteriores. Y acá tenemos un ejemplo, pero de un árbol genealógico, crear un árbol genealógico. Y para ello, quiero que utilicemos estas 5 herramientas. Solo que estas 5 herramientas son básicamente espacios en Internet que le brindan el servicio a usted para hacer estas técnicas. Puede trabajar lo que son mapas conceptuales o mapas mentales. Y acá encontramos el Mind Manager, el Mind Master, Mind Modo, Creately y Mind 42. Yo agregaría por acá también a Lucid Chart. Lucid Chart, que sería otra, que también le permite hacer mapas conceptuales o mapas mentales. Y en este caso puede unir 2 de ellos y ya creamos una red semántica. Entonces, con esto terminamos el tema de las redes semánticas. Y el tema que continúa serían los ensayos. Los ensayos, de igual manera, pues es otra herramienta que nos va a ir dando mucha preferencia para poder trabajar una técnica más. Tenemos acá cómo hacer un ensayo. Sería otra técnica. ¿Qué es un ensayo en sí? Es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de demostrar el aparato erudito, en este caso, sin ser un especialista para poder realizar ensayos. Definiciones. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario, al igual que la poesía, la ficción, el drama. Wikipedia lo describe como un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con profundidad, hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. Estas son las definiciones de ensayo. Tipos de ensayos. Ya vimos que hay varios y acá encontramos ensayos literarios, científicos y otros. Veamos el literario. Libertad en la elección de los temas. Es abierto. El tema de elegir tiene que ser relevante. Los temas son muy diversos, como moral, ciencia, filosofía, etc. En el ensayo, el autor debe expresar sus pensamientos acerca de la vida. Es muy subjetivo en este caso. Tenemos el científico. El científico es un estudio o análisis investigativo acerca del tema en cuestión, intentando defender una tesis, pero es importante la visión personal del autor acerca del mismo. Por eso es que también se ha venido a llamar científico literario. La clasificación
según la intención. Hay ensayos expositivos y el expositivo, pues en el texto el autor pretende explicarle al autor sobre un tema específico, ayudándole a entender más acerca de este. Tenemos el argumentativo, el ensayo argumentativo. El autor apela al lector a aceptar su tesis usando argumentos. El ensayo crítico analiza un hecho emitiendo juicios. El ensayo poético. En él el autor se expresa utilizando principios estéticos, dándole forma, tratando de que lo que se está escribiendo pues sea llamativo, tenga algunas características como estilos, ritmo y otras características de la literatura. Las características. No hay reglas estrictas estructurales. La extensión es relativamente breve. Puede ser de una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Incluso les comento de que en la universidad se evalúa la parte escrita por medio de ensayos y debe tener más o menos 3 hojas su ensayo para poder cubrir lo que son el número de hojas que se le proporciona para realizar su trabajo escrito cuando se va a evaluar ya cerrando la carrera de profesorado. Diversidad de temas, bueno, en este caso los temas se le dan. La escritura debe ser elegante y formal. Tener mucho cuidado en ese sentido. Hay variedad en la manera de comunicarse del autor, pero siempre respetando algunos parámetros. Veamos algunos pasos. Paso 0, se selecciona un tema conocido de su interés. En este caso, cuando el tema lo puede elegir usted. Identifique el punto de vista a desarrollar, porque usted lo está eligiendo. Desarrolle un esquema con las ideas principales y secundarias. Busque la información. Utilice un bosquejo que identifique el vocabulario que va a utilizar y puede obtener citas, estadísticas, noticias y antecedentes. Esta última parte, que es identificar el vocabulario que va a utilizar, pues siempre debe ser un vocabulario refinado, llamémoslo de esta manera, respetando los parámetros de escritura, en este caso, por el tema que usted vaya a abordar. Y cuando se refiere a obtener citas, pues sí, en los ensayos debe tener referencias de dónde usted está haciendo relación la información que está dejando en su ensayo. Y si hay estadísticas, bueno, pues también hay que dejar la referencia. Y si es de alguna noticia, hay que dejar referencia. Y si hay algún antecedente de que ese ensayo ya lo haya hecho alguien y usted lo está referenciando de igual manera. Acá la estructura del ensayo. Se organiza el escrito. No olvide la estructura de un ensayo, que es lo que acabamos de ver. Puede comenzar con una pregunta, mantenga su propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Vigile el uso del vocabulario, siempre ese cuidado. Utilice conectores. Los conectores en este caso son la y, pero tampoco se vaya a exceder en el uso de ellas. Y acá entonces vemos la estructura de un ensayo específicamente. Va a llevar una introducción que se presenta el tema del cual se va a tratar el resto del ensayo. Que no sea una hoja específicamente para la introducción, sino que sea la parte del desarrollo de su tema en una sola hoja, por ejemplo. Entonces las primeras 5 líneas o las primeras 3 líneas son la introducción del ensayo. Y después viene el desarrollo, siempre dentro del mismo. Es el cuerpo del ensayo que se profundiza el tema usando comentarios, citas, descripciones o paráfrasis, etc. Después viene la conclusión. Mantiene condiciones similares a la introducción, haciendo una síntesis de lo mencionado en el cuerpo y respondiendo a los objetivos planteados en la introducción.
acá usted, si le piden una sola hoja, usted no va a desarrollar las 3 partes de forma separada, sino en una sola hoja. Pero cuando ya es un ensayo en donde tiene condiciones particulares, por ejemplo, el examen que usted vaya a trabajar, cuando cierre su carrera, pues ahí se le pide que usted utilice una página para la introducción, que utilice 2 páginas para el desarrollo de su ensayo y que utilice una página para las conclusiones y que utilice, y acá hay una característica, que utilice una página para recomendaciones, si hay recomendaciones. Y si le piden recomendaciones, pues una página más para sus recomendaciones. Y también se tiene el número de hojas contadas, porque vienen selladas cuando usted se evalúa de Pempole. Entonces se cuenta y ya usted decide cuántas hojas va a utilizar. Cuando ya tenemos el borrador, en este caso sería, tenemos tiempo libre, cuando lo hacemos nosotros, cuando nosotros lo hacemos en una sesión o en un curso, tenemos tiempo, entonces hacemos un borrador y al terminar el ensayo se debe revisar ese borrador para revisar de que no tenga errores y si tiene errores, pues corregirlos, tanto ortográficos como de gramática. Además, se debe releer para ver si la conclusión va en relación con la introducción y que el cuerpo del ensayo cuente con las propiedades textuales de coherencia, adecuación y cohesión. Después de eso ya se puede pasar a limpio. Como les repito, si tienen tiempo, excelente, se puede realizar este borrado. De lo contrario, si no se lo dan con tiempo, entonces debe tener mucho cuidado de ir haciéndolo prácticamente sin errores ortográficos y que la gramática vaya de la mejor manera. La situación es que yo hago mucha referencia al examen de cierre de la carrera porque ahí es donde se trabaja un ensayo ya con tiempo también y con un número de hojas contadas. Y en este caso se le da una hora para que usted haga su ensayo. Y en esa hora, si usted lo termina antes, pues no hay ningún problema, pero pasarse de esa hora, ahí sí hay un pequeño inconveniente que comienza a presionarle de que ya es hora de entregarlo. Y incluso hay ternas que no le dan opción y de una vez se lo recogen. Y usted puede justificar de que no hizo las conclusiones, me faltaba todavía tal cosa, pero se llegó el tiempo y se lo recogen. Eso puede suceder. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando vayamos ya a trabajar el examen de cierre de profesorado. El ensayo también es cierto que tiene ciertas características que hay que tomar muy en cuenta para poder trabajar lo del tema que uno vaya a desarrollar. La estructura o partes de ese ensayo que hemos visto, pues siempre se respeta. Siempre hay que respetar esa parte, en esa estructura. Y hay que tener mucho cuidado de no pasarse, porque de lo contrario, uno las deja por un lado, las obvia, y después ya se da cuenta cuando ya avanzó. Si tiene hojas, y es como les decía, un trabajo, un ensayo de un curso, no hay ningún problema. Usted lo bota y ya no pasa nada. Pero esa estructura hay que recordarla siempre, que serían las partes de ese ensayo. La introducción, el desarrollo y la conclusión específica. Y cuando le piden específicamente también referencias bibliográficas, pues hay que dejar referencias bibliográficas. Y dejarlas, pero no solamente con hacer una referencia de mencionar el nombre, ahí termina, no. Hay que dejar la referencia bibliográfica tal como es, que es otra parte que se toma muy en serio en el examen de graduación de profesorado de técnico. Entonces, con esto prácticamente vamos terminando estos 2 temas que son muy importantes, principalmente lo del ensayo. Lo recalco porque muchas veces uno se cansa de que le digan, mire, tiene que hacer un ensayo. Y uno hacer un ensayo de 3 hojas, por ejemplo, porque hay que hacerle
las tres partes. Hay que hacerse. ¿Por qué? Porque uno va practicando su ortografía y va practicando su caligrafía, que son aspectos que se evalúan en el examen. Y yo recalco mucho el examen porque con ensayos se evalúa el cierre de la carrera de profesorado. Entonces, esos ensayos deben ir bien puliditos, de tal manera de que el estudiante no tenga dudas con qué es un ensayo, cómo se realiza un ensayo. Y es por eso de que muchas veces se pide que se trabaje en ensayos sobre temas específicos en los cursos. Entonces, les ruego que tratemos de hacerlos de la mejor manera para poder ir ganando esa experiencia con los ensayos específicamente. Como vuelvo a repetir, son la forma, la manera en que se evalúa la parte escrita en la Universidad de San Carlos con el cierre de la carrera de técnico, en este caso de profesorado. Entonces, tengámoslo en cuenta